Dice la palabra del Señor, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Qué es una crisis? Bueno, tenemos que abarcar la crisis en dos sentidos. Una crisis personal tiene 4 etapas: la etapa de shock, la etapa de incertidumbre, la etapa de miedo y la etapa de ayuda. Cuando una persona entra en una crisis, hay estas 4 etapas. Pero cuando hablamos de una crisis familiar, ya no estamos hablando de una persona, estamos hablando de toda la familia. ¿Qué es una crisis? Son momentos de desorganización a nivel familiar, producto de cambios individuales, familiares o ambientales que implican la necesidad de reorganizar el funcionamiento. Un sistema familiar, hermanos, es un sistema que tiene elementos bastante complejos. Por eso es una gran responsabilidad para aquellos que son jóvenes pensar con quién yo voy a pasar toda mi vida. Porque el día que tú te cases, no es algo que, bueno, en 3 meses si no funciona nos divorciamos. No es el plan de Dios. Hemos aprendido la semana anterior que Dios estableció el matrimonio y la familia en un versículo, Génesis 2:24, dice: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Este sistema que Dios estableció está en el centro del ataque de Satanás. Satanás quiere destruir la familia, porque si Satanás destruye la familia, destruye la iglesia y también la sociedad. Todo el sistema que nosotros vemos actualmente está diseñado para dar una idea diferente de familia. Algunos a través de las películas, a través de las series, a través de la música. Hoy en día hasta la lectura y a nivel educativo se está atacando el concepto, la imagen que Dios formó de la familia. ¿Por qué es importante aprender a manejar una crisis a nivel familiar? ¿Por qué? Porque esta familia, si es atacada y empieza a tener este quiebre disfuncional, esto puede repercutir en las siguientes generaciones. A veces tengo que hablar con algunos papás y advertirles de que si no buscamos la guía del Señor en este momento, vamos a tener que esperar como 40 años. Hablando un poquito de los tiempos en la Biblia, el número 40 siempre ha sido un cambio generacional, 40 años en el desierto. Hay cambios después del número 40. Si hablamos de una generación, pongámosle 40 años. Si hoy día algo pasa con tu familia y tus hijos se ven afectados por este ataque de Satanás, vamos a tener que esperar 40 años para que un día tus hijos crezcan y cuando sean papás entiendan qué es lo que falló. Un niño es producto de un sistema. A veces los papás necesitan entender que todo lo que pase dentro de un ambiente familiar va a afectar a los más pequeños. Van a absorber. Los últimos estudios dicen que un niño podría llegar a deprimirse, ¿ustedes saben eso? Antes de nacer. Yo me sorprendí mucho de esto. Una mamá dice: yo no entiendo por qué mi niño es tan introvertido, no quiere relacionarse con nadie. Hicieron evaluaciones, diagnósticos, no tiene ninguna condición. Y entonces tenemos que preguntar un poquito: ¿cómo fue su tiempo de enamoramiento? No, nosotros nos tuvimos que casar porque yo estaba embarazada. Ah, bueno, interesante el punto. Y cuando se casaron, ¿cómo fue su relación? Sufrí. Durante mi embarazo, él no estuvo conmigo. Yo lloraba. Recibí la crítica de mi familia.
me querían botar de la casa y yo pasé todo mi embarazo sufriendo y llorando. Afectó. Aunque usted no crea, afecta a un niño. Los últimos estudios, aparte de la estimulación temprana desde el tercer mes de embarazo, hablan acerca del estado emocional de una mujer antes de dar a luz. ¿Puede afectar? Puede afectar. El sistema se ve afectado no porque un niño vea a papá y a mamá solamente agarrarse de la mano, sino cómo se tratan. Es importante reestablecer un sistema familiar estable si es que ha habido disfunción. ¿Cuáles son las etapas de una crisis? La mayoría de los estudios y de los especialistas nos hablan de 4 etapas en una crisis familiar. La primera etapa es la del shock. En esta etapa los miembros de la familia pueden tener dificultades para aceptar una realidad, una situación. Pueden verse abrumados por la situación. Por ejemplo, el fallecimiento de un familiar. ¿Afecta a la familia? Sí, afecta. ¿Sabe cuál es el problema? Muchas veces no hablamos de eso. Los papás sufren solos, los niños sufren solos. Y es más, hay algunos papás que me han dicho, no le hemos dicho nada porque él no entiende. Bueno, desde ahorita se lo digo, los niños entienden todo. Que no sepan cómo comunicarlo, eso es otra cosa. Que tal vez no sepan hablar aún, pero eso no quiere decir que ellos no absorban las emociones del entorno. Entonces, esta primera etapa es una etapa de shock. Una noticia fuerte puede afectar a la familia. La infidelidad, las mentiras, la pérdida de trabajo. Cuando una persona pierde su trabajo, no solamente él se siente mal, automáticamente toda la familia entra en esta primera etapa. Shock. Puede haber negación en esta etapa. La segunda etapa es la resistencia. También algunos han dicho, esta es una etapa como de incertidumbre. Los miembros de la familia pueden empezar a sentirse frustrados y enojados por la situación. Pero la forma en que cada uno canaliza esta frustración puede ser muy diferente. Cuando una mujer pierde el trabajo, ¿sabe qué va a hacer? Va a llorar. Cuando a una mujer le va mal en el trabajo, ese ratito empieza a llorar. ¿A quién ha tenido un mal día en el trabajo? Yo imagino que algunos de acá han tenido un mal día en el trabajo. Pero una mujer y un varón son muy diferentes en esto. La mujer puede llorar, puede acabarse el mundo en ese momento. El varón se enoja. Muchas veces se lo guarda. Muchas veces no le ha contado a su esposa que están en una crisis económica. Por vergüenza, porque todavía no hemos encontrado el canal de comunicación para poder hablar de esto. Muchas veces ni los hijos saben. Pero muchos chicos me decían, pastor, yo creo que hay un problema con mis papás. Creo que no tenemos dinero, me decían, porque los he notado que están diferentes. Los niños saben. Esta segunda etapa es una etapa de resistencia. Los miembros de la familia se sienten frustrados, enojados, y pueden surgir conflictos entre los miembros de la familia. Pueden haber discusiones muy frecuentes. ¿Por qué? Cuando uno guarda cosas que pasan de manera externa y llega a la casa con esas cargas, créame, podría canalizar esa frustración contra los miembros de su familia. Muchos papás llegan muy estresados a casa, muy enojados, pero no porque su familia le hizo enojar, sino porque tiene otras cargas. Y a veces los que pagan el pato, como dicen acá, los platos rotos, son los miembros de nuestra familia. Tratamos mal al esposo, tratamos mal a la esposa, a veces con los mismos niños. La tercera etapa es la de exploración. En esta etapa los miembros de la familia comienzan a buscar soluciones y considerar diferentes opciones para resolver la crisis. Aquí hay un pequeño problema. Si la familia no ha hablado acerca de la crisis, cada uno va a buscar su propia solución. Y créame, las soluciones van desde nos divorciamos hasta me voy de la casa. Un adolescente, por ejemplo, cuando está en una crisis familiar, uno de los pensamientos que va a pasar por su cabeza es, me quiero ir, porque creo que mi familia está mejor sin mí, porque creo que soy una carga, porque me hacen sentir que no aporto nada y que siempre doy problemas. Entonces la solución que él busca es muy individual. Igual que en una pareja, a veces la solución más fácil es, nos divorciamos.
nos separamos, creo que yo no estoy siendo de ayuda para ti, y a veces eso va a pasar por la cabeza de una persona. La estadística dice, hermanos, de cada 10 familias, 10 parejas en el ambiente cristiano, de cada 10 parejas, 8 han hablado de divorcio en los primeros 3 años de matrimonio. Han hablado. O sea que el divorcio era una opción para estas personas. Y el sistema empieza a tambalear. Es ahí donde Satanás va a meter su cuchara y va a empezar a maquinar en tu cabeza. Divórciate. Al fin y al cabo, tú eres joven, puedes rehacer tu vida. Y van a haber elementos externos, a veces amigos, amigas del trabajo. Ustedes me van a decir que todos sus amigos son creyentes. No, van a haber personas que no son creyentes, que si se enteran de tu situación, no te van a dar un buen consejo. No, amiga, divórciate. Yo desde que me divorcio soy feliz. Créame, nadie es feliz rompiendo lo que Dios estableció. Nadie. Puede ser una aparente felicidad, pero cuando tú rompes lo que Dios estableció, no te va a ir bien. No te va a ir bien. La cuarta etapa, según los especialistas, es una etapa de resolución. En esta etapa, los miembros de la familia han encontrado una solución a la crisis y están trabajando juntos para superarla. Pueden sentirse aliviados, satisfechos de haber superado la crisis. También han aprendido cosas valiosas, lecciones de cómo sobrellevar las difíciles situaciones en el futuro. Esta etapa, la familia debería sentirse más unida. Esto es lo que los especialistas dicen. Y hay muchos modelos de terapia familiar. Sin embargo, hermanos, ninguno de ellos centra completamente su atención en lo que Dios estableció. Y es por eso que esta mañana, en vez de que yo les dé las pautas de la terapia familiar sistémica, quiero ir a la palabra del Señor. Porque la palabra del Señor no me va a decir solamente cositas buenas de la familia. No me va a dar solamente bonitos versículos para poner en el cuarto, o en la habitación, o en la sala. No, la palabra del Señor me va a dar ejemplos. Y ejemplos que muchas veces para nosotros van a ser impactantes. Por ejemplo, tenemos ejemplos de crisis familiares en la Biblia, claro que sí. Un ejemplo, por ejemplo, es la familia de Abraham y de Sara, Génesis capítulo 16. ¿Usted conoce esta historia? Dios le había prometido a Abraham a los 75 años, con su esposa estéril, que iba a ser padre de mucha gente, de muchas naciones. Abraham, sí, Señor, sal de la tienda. ¿Puedes contar las estrellas, Abraham? No, Señor, son muchas. De esa manera va a ser tu descendencia. Pero hay algo en esta historia. Alguien se adelantó, alguien se impacientó. Abraham tuvo un hijo con su sirvienta. ¿Quién estuvo ahí? Recuerden, el sistema es interesante, porque su esposa le dice: mira, creo que algo no está pasando aquí con la promesa de Dios. Decidieron que Abraham tuviera un niño con la sirvienta Agar. Las consecuencias de esto, hermanos, fueron tremendas. En primer lugar, la poligamia, tener más de una esposa, va en contra del plan original de Dios. La decisión de Abraham de tomar otra esposa y tener un hijo con ella causó un conflicto en su hogar. ¿Cuál fue el conflicto? Sara ya no veía con buenos ojos a Agar. Mire, un día va a ser bonito hablar solamente de esta mujer Agar. ¿Por qué? Porque la jefa de la casa, la esposa, la miró con tal desprecio que la botaron. La botaron a Agar con su niño. La mujer llegó al desierto sola con su hijo. Hasta hoy en día se siguen pagando las consecuencias de esta decisión, porque los descendientes de Ismael, árabes, hasta hoy en día están luchando contra el pueblo de Dios. Grandes conflictos bélicos históricos, hermanos, se han dado a raíz de esta decisión. Conflictos familiares. Usted no sabe cómo puede repercutir en su hijo o en su hija. Son varios años que trabajo en la parte educativa y cada vez me convenzo más de algo. Cualquier comportamiento que nosotros vemos un niño, nosotros podríamos castigar al niño, suspenderlo 3, 5 días, pero no es allí el origen. Tenemos que hablar con los papás. Algo está sucediendo en el núcleo, porque el comportamiento de un niño
tiene su raíz en lo que ve en casa. Un segundo ejemplo de una crisis familiar es la familia de Jacob y Raquel. Génesis capítulo 29, capítulo 30 nos habla de que Jacob, porque su tío Labán lo engañó, esa es la palabra, pues tenía dos esposas, Lea y Raquel. La Biblia dice claramente que él amaba a Raquel y a Lea no la amaba de la misma manera. ¿Qué sucedió? Empezaron a haber miramientos. Pero, a ver, voy a tratar de hacer una explicación interesante. Abraham luego tuvo un hijo, ¿verdad? Tuvo un hijo con Sara llamado Isaac. Isaac tuvo dos hijos, Jacob y Esaú. Ahora recuerde, Abraham tomó una mala decisión. No estaba solo, con su esposa cometieron un tremendo error. ¿Esta forma de pensar afectó a sus hijos Jacob y Esaú? Sí, porque Isaac se casó con Rebeca y Rebeca cometió el mismo error. Crisis familiar, prefería más a Jacob que a Esaú. Jacob creció con ese sistema y cuando Jacob se casó, otra crisis familiar. Tenía dos esposas, Raquel y Lea. La Biblia dice que amaba a Raquel, pero menospreciaba a Lea. ¿Cuáles fueron las consecuencias? Engaño, manipulación, dolor, sufrimiento. Jacob fue engañado por Labán para casarse con Lea, lo que causó tensión en su matrimonio con Raquel. Además, las hermanas lucharon por la atención y el amor de Jacob, lo que resultó en una rivalidad, amargura y envidia. ¿Se imagina? Una decisión puede insertar dentro del sistema familiar estos elementos: envidia, rencor, celos. Si tus hijos están peleando uno con el otro, sería bueno preguntarse si tú estás educando y amando a los dos de la misma manera. Porque muchas veces el papá comete el error de decirle: ¿por qué no eres como tu hermano? Y a nadie, en estos años que trabajo en educación, a nadie le gusta que lo comparen. Crisis. Luego tenemos un tercer ejemplo. En 2 de Samuel capítulo 11 tenemos la historia de David. David era un hombre conforme al corazón de Dios. Pero ¿sabe qué dice la Biblia en 2 de Samuel capítulo 11? Cuando David tenía que ir a la guerra, no fue. Se quedó aflojeando ahí. Y miró una mujer que se estaba bañando desnuda, Betsabé. Era el rey. La hizo traer, se acostó con ella. Y la mujer quedó embarazada. La mujer estaba casada con un hombre llamado Urías. Por esta decisión de David, se desencadenó una tremenda crisis a nivel familiar. Porque David tenía la intención de cubrir su pecado. Hizo traer a Urías del campo de batalla. Lo embriagó, le dio de comer y beber. Y después de que Urías estuvo embriagado, le dijo: ve y disfruta con tu esposa. Acuéstate con ella, en pocas palabras. ¿Cuál era el plan de David? Que Urías duerma con su esposa. Su esposa ya estaba embarazada, pero que Urías piense que el bebé era de él. Esto parece una telenovela, hermanos, pero esto sucedió. Está en el registro bíblico. Pero Urías no fue a su casa. Se quedó durmiendo en la puerta del palacio. Así que David, escuchen, estoy hablando del hombre conforme al corazón de Dios. David maquinó un segundo plan. Escribió una carta que se le entregó a Urías para que vuelva al campo de batalla. ¿Sabe qué decía la carta? A su superior: que dejen a Urías al frente de la batalla, lo dejen solo y que muera. La orden fue cumplida. Urías murió. El bebé que tuvo con Betsabé murió. Y una crisis familiar se desató de ahí para adelante tremenda. ¿Por qué? La deshonra de una mujer, la muerte o el asesinato, como usted quiere llamar, de Urías, la muerte de un pequeño, el hijo con Betsabé. Pero más adelante sus hijos crecieron. ¿Y sabe qué sucedió? Una de sus hijas, Tamar, fue abusada por uno de sus hermanastros. Su hijo Amnón murió. Su hijo Absalón se le rebeló. Le quiso quitar el reino. La historia de la vida de David es trágica, hermanos. Cómo una decisión equivocada puede afectar toda una generación y otra generación. Crisis. ¿Cómo podemos nosotros
a la luz de la palabra del Señor, dar los pasos para salir de una crisis. Yo no le voy a pedir que levante la mano, pero según los estudios, todas las familias pasan por etapas de crisis. Todas. Seas creyente, seas líder de la iglesia, seas pastor, todas vamos a pasar por crisis familiares, todos. Que sepamos cómo superarlos, que alguien nos guíe o que nos quedemos callados es otra cosa. Crisis. ¿Cuáles son los pasos para salir de una crisis? Bueno, primero hay que identificar de dónde viene la crisis. La crisis puede originarse por un factor externo. Por ejemplo, que pierdas el trabajo no es algo que está planificado. Que tú pierdas el trabajo no estaba en tus planes, pero si pierdes el trabajo, va a venir una crisis. Otro factor externo, la muerte de un familiar. Si muere un familiar no es algo que tú habías planeado, no es algo que sea fácil de superar. Va a haber una crisis. Son factores externos, pero hablemos de factores internos. Los factores internos son aquellos que uno produce dentro de su familia que derivan en crisis. Por ejemplo, las mentiras. Cuando tú mientes, va a haber una crisis. Cuando tú engañas, cuando tú desobedeces, y aquellos que son jóvenes y me están escuchando, cuando tú desobedeces deliberadamente, estás arrastrando a tu familia a una crisis. Yo atiendo a muchas parejas que han hablado de divorcio porque no pueden controlar el comportamiento de su hijo. Porque uno le dice al otro, mira, ¿por qué no le dices algo? Y el otro le dice, pero tú no le dices nada tampoco. Y al final se pasan la bolita y terminan teniendo problemas ellos por la rebeldía y desobediencia de un hijo. Crisis. ¿Cuáles son los pasos que debemos seguir para salir de una crisis familiar? El pasaje, y ahora sí quiero que vayamos a la Biblia, en Efesios capítulo 4, versículos 25 al 32, que hemos leído, nos va a dar una serie de elementos que pueden ser muy bien aplicados para salir de una crisis familiar. El primer paso, la importancia de la verdad. Versículo 25, Efesios 4, 25, ¿qué dice? Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. En la familia, hermanos, es fundamental que exista la verdad. Mentir puede llevar a la desconfianza. ¿Qué pasa cuando tu hijo te miente? Es difícil, porque va a venir llorando, porque tú le vas a dar otra oportunidad, porque te va a decir, mamá, esta vez me voy a esforzar, dame otra oportunidad, y tal vez vuelva a fallar. Por eso realmente ser papá, yo me saco el sombrero. ¿Por qué? Porque muchas veces es hacer al lado tus sentimientos para volver a dar cabida a la confianza. Voy a volver a confiar. Volver a confiar en un hijo no es tan sencillo. Es un trabajo arduo. Tienes que luchar contra tus propios pensamientos. Cuando uno miente, hermanos, no solamente está lastimando a su pareja, por ejemplo, está lastimando a toda su familia. Hace años, recuerdo que nos enteramos de una señorita que había estado consumiendo bebidas alcohólicas, muy inteligente. Tuve la oportunidad de llevarla a mi oficina y hablar con ella y le dije, yo quiero entender, le digo, ¿por qué tú empiezas a tomar, a beber con tus compañeros? Eres inteligente, no debías desperdiciar tu vida. ¿Sabe cuál fue su historia? Pastor, cuando yo tenía 5 años, me dice la muchacha, y mis papás me venían a recoger al kinder, yo corría, pastor. Yo corría y abrazaba a mi papá. Me colgaba de su cuello. Mi papá era mi superhéroe. Mi papá era el mejor papá del mundo. Y crecí así. Pero un día, más o menos a mis 13 años, ella ya tenía 15, un día descubrí unos mensajes en el teléfono de mi papá con otra mujer. Mi papá estaba aquí y se cayó. Todo lo que él me había dicho cuando yo era niña
Ya no importaba, ya no quería. La mentira, hermanos, afecta a toda la familia. La Biblia dice, desechen la mentira, hablen verdad. No hay nada más importante que ser sincero con tu propia familia. ¿Sabe que hay cosas que tu compañero de trabajo tal vez ni se va a enterar nunca? Tú no llegas a tu trabajo diciendo que tienes problemas en casa, pero si no puedes ser sincero con tu familia, son charlas que sé que son incómodas a veces, pero reunirse en familia y hablar sinceramente es necesario, hermanos. Muchas veces sentarse frente a frente y decir, ¿cómo están económicamente? ¿Cómo están emocionalmente? ¿Cómo están espiritualmente? ¿Cómo están físicamente? No son charlas que uno quiere escuchar. Uno no quiere escuchar que todo el rato le digan que tiene que cuidar su salud, tiene que cuidar su salud. A veces esas charlas como que incomodan, pero son necesarias. ¿Dónde más vas a tener esa charla? ¿Dónde más puedes ser sincero si no es en tu familia? El primer paso, la importancia de la verdad. Si no quieres que tu familia entre en una crisis o quieres salir de una crisis, no mienta. Si usted es hijo, si usted es adolescente, si usted es joven, no mienta a sus papás. No les mienta. Lastima el corazón cuando nos mienten. Si usted es papá, no le mienta a sus hijos. Lastima. Segundo paso, controlar la ira. Versículos 26 y 27. ¿Qué dice? Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Airarse. ¿Alguna vez ha visto a un muchacho enojado, un adolescente especialmente? Hasta su respiración cambia, cambia sus ojos, ¿verdad? Está enojadísimo, más feliz es un limón que él a su lado. Entonces está enojado. Tú le dices, anda, ordena tu cuarto, va, pero con una cara de palta. Y tú dices que está enojado. Y eso me hace enojar a mí también. Porque yo me enojo porque estás enojado. Imagínese esa bolita de nieve en la casa. ¿De qué estás enojado? Es que te enojaste. ¿Y vos por qué te enojas de lo que yo me enojo? Búscate tu propio enojo, digo. Pero tú te enojas porque el otro está enojado. Y los chicos se enojan, ¿por qué? Porque ustedes están enojados. Ay, hermanos, pasa. Hay una tensión en la familia. Tú te enojas porque otros están enojados. Así somos de complicados los seres humanos. La Biblia dice, airaos, pero no pequen. Cuando tú estás muy molesto por algo en tu casa, tienes que recordar esta frasecita, no peques. No te está diciendo prohibido enojarse, no está diciendo eso. La Biblia dice, sí, te vas a enojar. O no enoja que tu hijo se esté aplazando, enoja. No enoja que tu esposo sea tan cavernícola a veces y no sea delicado, enoja. Pero la Biblia dice, está bien, airaos, pero no peques. No peques. ¿Cómo puedo no pecar? Interesante la pregunta, ¿no? Cuando estoy muy enojado, hermanos, nosotros entendemos esto como un pico de violencia. Cuando uno está enojado empieza como que a cargar fuerzas. Todo tu cuerpo se concentra en el enojo y va subiendo esa tensión. Cuidado, que nadie arregla un problema cuando está enojado. Nadie. Solamente vas a lastimar. A veces cuando hablamos con parejas y me dicen, discutimos. ¿Cómo son sus discusiones? Subimos de nivel, pastor. Esto es peor que Mario Bros. Subimos de nivel. Nos enojamos y él me dice cosas y yo le digo otra cosa. ¿Se acuerda la anterior semana? Les dije, hay 4 cosas que destruyen un matrimonio. La actitud defensiva es uno de estos. ¿Cuál es esta actitud? Tú le reclamas, él te reclama por otra cosa que hiciste. Mira, no pagaste la cuenta. Ay, pero es que tú, la anterior vez también te equivocaste. Entonces empiezan a dañarse y empieza a subir la violencia. Nadie, escúcheme bien, nadie puede arreglar un conflicto, una crisis cuando están en el pico de violencia. Nadie. Se necesita que ese pico baje para poder hablar, para poder conversar. Si estás muy enojado,
porque tus hijos te hicieron enojar, porque te enteraste algo, yo generalmente recomiendo, háganse 4 preguntas. Primera pregunta, ¿es momento de hablar? Porque si estás ahí como Goku en fase 5, no vas a hablar. Vas a gritar, vas a agarrar el cinturón, vas a dar con ira. Y recuerden, puedes terminar pecando. No golpee con ira. No lo haga. Porque algunos papás, cuando golpean a sus hijos, también se acuerdan de los problemas que tienen en el trabajo. Y también se acuerdan que les fueron infieles y todo eso, fan sobre el hijo. De eso está hablando. No peques. No peques. Primera pregunta, hazte esta pregunta. ¿Es momento de hablar? Con tu pareja, con tus hijos. Es momento de hablar, porque ahorita si hablo voy a decir cosas muy hirientes. Voy a decir cosas que luego no voy a poder borrar. Recuerda una cosa. Nuestras palabras tienen tanta influencia que aunque yo pida perdón después, ya lo dije. Ya dije. Ricardo Castañón es un psicólogo boliviano. No tiene mucho renombre aquí en Bolivia, pero sí sus estudios han sido muy reconocidos en México. Él escribe un libro que se llama Las palabras hieren, cuando las palabras hieren. Según este experto, él dice, lo que tú digas en cierta etapa de la vida de una persona puede afectar toda su vida. La Biblia dice en Proverbios 25:13, las palabras dichas a su tiempo, cuán buenas son. Si tu hijo se aplaza en una materia y encima tú le gritas, eres un torpe, eres un inútil, no sirves para nada, ¿por qué no eres como tu hermano? Tú estás destruyendo a tu hijo. No son las palabras que deben ir en ese momento. Tenemos que esforzarnos más. Tienes que volver a intentarlo. Tenemos que buscar una solución. ¿Es el momento de hablar? Primera pregunta. Segunda pregunta, ¿es el lugar para hablar? Un día le tuve que dar una noticia a una mamá. Señora, su hijo perdió el año. Uy, la señora muy amable me dijo, pastor, yo sé que ustedes han hecho todo lo posible para ayudar a mi hijo. Muchas gracias, yo entiendo. Ya han hecho todo lo que está en sus manos. Mi hijo perdió el año. Qué bien lo tomó, dije la señora. Qué amable. Y me pidió, ¿será posible que llame a mi hijo? Me lo quiero llevar a casa. Y ella estaba sospechando, ¿no? Esto no sale bien. La cosa es que trajimos al muchacho y obviamente le entró despeinado, todo eso. ¿Qué pasó? Todavía digo, mamá, ¿por qué estás acá? Como si no supieran cuando se están aplazando, ¿no? Entonces la mamá muy cordial frente a mí, hijito, vamos a la casa, le dijo. Ay no, yo estaba muy preocupado, muy preocupado. Y el chico decía, ¿qué pasó? No, vamos a ir a la casa, trae tus cosas, nos vamos. Señora, ¿está bien? Le dije, sí, pastor, muchas gracias, de verdad, nosotros vamos a hablar en casa. Se fueron. Y no sé por qué se me ocurrió ir a la ventana para ver cómo se iban. Tocó el timbre del recreo. Los jóvenes bajaban al patio. Y en la puerta del colegio, la mamá agarró, empezó a llorar, empezó a gritar y empezó a pegarle a este muchacho. Yo vi la escena. ¿Sabe qué es lo que más me dolió? Que cuando la mamá le empezó a pegar al muchacho, gritándole un montón de cosas, el muchacho levantó su mano contra su madre. Todo se acabó. Estaba enojada y tenía razón de estar enojada, pero no era el lugar. Porque al avergonzarlo frente a las otras personas, lo que generó es más rebeldía. Un día, si tú le pegas a tu hijo, no le va a doler. Yo necesito que entiendan esto. Cuando es niño, sí, a veces ni le tocas, ya está chillando. Pero cuando crezca, va a ser más grande que tú. Y hasta desafiante. Y es por eso que tienes que entender lo que dice la Biblia. Instruye, disciplina. Y si estas cosas no las estás haciendo bien, vas a tener que castigar. Pero piensa, es el momento, es el lugar. Tercera pregunta que debes hacerte en este momento. ¿Es la persona con la que tengo que hablar? ¿Por qué la persona? Porque si yo tengo un problema con mi pareja, digamos, una esposa tiene problemas con su esposo, y esta esposa va y se lo cuenta a su hermana, a su tía Cristina, a su cuña, a todo el mundo le contó, y no habló con su esposo. Y ahí tenemos un serio problema.
¿Por qué? Porque si yo tengo un problema con Pepito, tengo que hablarlo con Pepito. ¿Por qué tengo que ir a hablar con todos los demás? Porque muchas veces no estoy buscando una solución. ¿Sabe qué estoy buscando? Apoyo. Quiero que la gente diga que soy yo el que tiene la razón y la otra persona está mal. Una pareja vino hace algunos meses a mi oficina y me contaron sus conflictos, todo eso. Y yo pregunté, ¿ustedes han buscado ayuda? Sí, pastor. ¿Han ido a buscar otros pastores? Como 10 pastores ya hemos visitado, pastor. Ah, caray, no los puedo ayudar, le digo. ¿Por qué, pastor? Me dice. Porque usted no está buscando ayuda. Porque estoy seguro que estos pastores en algún momento han utilizado lo mismo que yo voy a utilizar. Les han hablado de lo que dice acá. Entonces usted no está buscando ayuda. Usted está buscando que alguien le diga, usted tiene toda la razón, la otra persona está mal, muy mal. Y en un conflicto, hermanos, no puede haber conflicto con una sola persona. Tiene que haber más de un actor. Y eso pasa en todas las relaciones. No hay conflicto a no ser de que hayan 2 actores mínimamente. Se los enseña a los niños. Cuando un niño golpea, es agresión. Cuando el otro le responde, estamos en un conflicto. Los dos deben ser reflexionados y tal vez hasta reprendidos por su actitud. Porque se vuelve un conflicto cuando hay por lo menos 2 actores. La última pregunta que tienes que hacerte es, ¿son las palabras correctas las que voy a utilizar? ¿Por qué? Porque a veces resolvemos los conflictos de esta manera. Es que nunca haces nada bien. No, cuidado. ¿Será la forma correcta de hablar esta? ¿Nunca haces las cosas bien? Póngase a pensar. Si su hijo se equivocó en algo y usted le dice, nunca haces las cosas bien, te estás equivocando. Porque algo ha hecho bien en algún momento. Pero cuando tú dices nunca, anulas todas las veces que él sí intentó hacer las cosas bien y sí le salieron bien. Lo mismo pasa con tu pareja. Nunca me has amado. Mentira, te amaba. Tal vez te ama, pero tú estás a la defensiva y utilizas estas palabras. Siempre me haces lo mismo. Mentira, no siempre. Ahorita estás enojada y por eso dices eso. Cuida tus palabras. Cuida tus palabras. Las palabras extremas lastiman. Especialmente un varón, por si acaso, lo toma literal. Cuando tú un varón tú le dices, nunca me ayudas en nada, la próxima vez no te va a ayudar. Y tú vas a decir, ¿por qué no me ayudas? Es que yo nunca ayudo, ¿no? Tú dijiste que yo nunca hago. Por si acaso con los varones, literal. Las mujeres todavía son una mezcla de emociones. Hay que tener cuidado con las palabras que decimos. ¿Cómo las decimos? Palabras. El tercer paso para salir de una crisis, según el versículo 28, evitar el robo. Vamos al versículo 28. ¿Qué dice? El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. No estoy hablando en un sentido de que no le robes dinero a tu mamá, matacambio. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de que tú le robas a tu familia. Y esta palabra fue dura para mí. Le robas tiempo. Le robas tiempo. Porque estamos tan acelerados, hermanos, que nos olvidamos de conversar con nuestra pareja, que a veces los únicos tiempos de charla que tenemos es cuando estamos yendo en la movilidad juntos. Y no debe ser así. Porque los únicos momentos de charla que tenemos son cuando discutimos. Y no debe ser así. Yo necesito saber cómo está mi esposo, cómo está mi esposa. Y no hay una mejor forma de saberlo si no es preguntando. ¿Cómo te está yendo en el trabajo? Y créame, los estudios dicen que un hombre dice 11,000 palabras por día. Una mujer dice 25,000 a 27,000 palabras por día. Te estoy advirtiendo. Tú le preguntas a tu esposa ¿cómo te fue? Y agárrate, Catalina, te va a contar con lujo de detalles. Es que mi jefe en el trabajo y hoy día me fue así, así, así. Pero para eso estamos, hermanos. La comunicación tiene esto. Ahora no se enoje,
Cuando usted le pregunte a su esposo, ¿cómo le fue? Tal vez él diga, bien, y ahí se acabó. Es posible, pero necesitamos preguntar, necesitamos hablar. Aquí el versículo dice, el que hurte, no hurte más, no le quites tiempo a tus hijos, no te evites el tiempo de compartir con familia. Pregunté, ¿ustedes tienen tiempo de familia? Sí, pastor. ¿Cuál es su tiempo de familia? Después de la prédica nos vamos a comer pollo todos juntos. 10 pesos el cuarto. Oye, qué increíble, le digo. ¿Y vas a un lugar público? Sí, y hay mucha bulla, mucha música, muchas familias también ahí. ¿Y qué hablas? No se puede hablar mucho, la música es muy fuerte. Y cada uno con su celular. Entonces no es tiempo de familia. No es tiempo de familia. El tiempo de familia es un tiempo reservado, planificado y apartado para que ustedes puedan conversar. A veces son escasos, pero hay que planificarlos. Por ejemplo, en el desayuno, si usted puede desayunar con toda la familia junta, aproveche. Si usted puede almorzar o cenar con toda la familia junta, aproveche. Si usted puede salir en algún lugar, algún momento con su familia a otro lugar, aproveche. No le robe tiempo, atención y energía emocional a las personas de su familia. Usted se desgasta emocionalmente con tanta pelea. Y todo el rato es pelea, y todo el rato es pelea. Hay gente que no quiere estar en su hogar. La Biblia dice, qué feo es llegar a una casa que la mujer esté iracunda y renegando de todo el tiempo. No estoy justificando la infidelidad, pero créame, que uno llegue a su casa y que todo el rato sea pelea. ¿Usted cree que Satanás no va a aprovechar? Poniéndole un ambiente más bonito en otro lugar con otras personas. Cuidemos, cuidemos. No le robe tiempo a su familia, no le robe tiempo a su esposo, a su esposa. ¿Qué dice el versículo? Si no trabaje. Y no estoy hablando otra vez del trabajo físico solamente, del trabajo económico. Estoy hablando de que nadie sale de una crisis, escúcheme bien, si no trabajan juntos. Nadie puede salir de una crisis. No es que yo, y esto es muy tóxico en una familia, yo, pastor, estoy soportando por mis hijos. Nadie te ha pedido que soportes por tus hijos, te diré. Nadie en toda la Biblia te ha pedido que tú soportes por tus hijos. Como para que tú digas al final, es que yo me esforcé. No, nadie ha pedido eso. Esto es un sistema, esto es un conjunto, un equipo. Si vamos a salir de una crisis, tenemos que hablar toda la familia y tenemos que ser sinceros de lo que está pasando. Hace unos meses, casi un año, un muchacho vino a hablar conmigo porque tuvo problemas con pornografía y eso dañó a su familia a tal grado de que él tuvo que irse de la iglesia porque su papá es un líder. Y cuando yo le pregunté, le dije, ¿hablaste con tu familia del tema? No, mis papás están enojados, yo me tuve que ir de la iglesia. Te doy un consejo, junta a tu familia y hablen del tema. No, pero es que mi hermana es muy pequeña. ¿Tu hermana sabe del tema? Sí. Entonces tienen que hablar. Nadie sale de una crisis si no trabaja. En el caso de un sistema familiar, la familia debe hablar de lo que está pasando. Incluso si el problema es que el papá perdió el trabajo, la familia tiene que hablarlo. Porque si no lo saben, hasta los chicos pueden exigir cosas que no sabían que tienen problemas económicos. Y van a venir problemas. Cuarto paso, edifique con sus palabras. Versículo 29. ¿Qué dice el versículo 29? Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Nuestras palabras pueden tener un gran impacto en los demás. Debemos ser muy cuidadosos al elegir nuestras palabras, asegurarnos que sean de edificación, alentadoras. ¿Sabe qué? Yo creo que hay gente que en su vida se trancó porque en algún momento él necesitaba ese impulso de no te desanimes, inténtalo otra vez. Mucha gente estaría en otro lugar, en otro trabajo, de haber recibido esa palabra de ánimo. ¿Usted se acuerda de Job? Job es otro caso que no lo he mencionado, de una crisis familiar. Vino la prueba para Job tremenda. ¿Sabe qué le dijo su esposa?
Su esposa le dijo: ¿todavía confías en Dios? ¿Por qué no maldices a Dios y te mueres de una vez? Job no necesitaba eso. Job necesitaba: mi amor, vamos a salir de esto. Ánimo, te vas a recuperar. Vamos a buscar una solución. Aunque tengamos que buscar algo que hacer, estamos juntos en esto. Qué feo es cuando te dicen: es que tú pues metiste el dinero en Banco Fácil, tu culpa está. Yo te dije. Y empiezan a acusarse. Es que yo te he dicho, es que tú no me haces caso. Mire, en esos momentos tú no necesitas esas palabras, porque esas palabras las puedes escuchar de la gente de afuera, de tu familia. Tú debes escuchar: ánimo, porque cuando a ti te pasa algo, a mí me afecta. Por eso les dije, hermanos, yo no sé si esto estoy predicando para ustedes o para mí, porque cuando yo estoy mal, mi esposa está mal, mis hijos están mal, porque funciona así, es un cuerpo. La Biblia dice: cuando un miembro padece necesidad, todo el cuerpo se duele. Si una chica llega a su casa y le dice: mamá, estoy embarazada, no piense que es un problema aislado y que sus papás y ella solamente lo están llevando. Toda la familia desestabiliza. Porque si tienes otros hermanos menores, ahora ellos los van a cuidar de otra manera, porque no quieren que... Todo el sistema empieza a tambalear. Cuando un miembro sufre, todo el cuerpo sufre. ¿Qué debemos hacer? Edifica con tus palabras. Yo sé que hay momentos donde te dan ganas de agarrar a tu hijo y estamparlo contra la pared. Pero la palabra del Señor dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. No lo insultes. No lo insultes. Sino utiliza palabras de edificación que construyan. Edificación viene de construir. Tú puedes construir o destruir la vida de una persona con palabras. Por lo menos hasta los 5 años, por si acaso, los niños son completamente moldeables. Completamente. Luego viene la etapa de la adquisición del lenguaje formal. Primero de primaria para adelante es otra etapa. Si usted tiene niños hasta los 5 años, recuerde, lo que usted diga está construyendo. Si el niño pregunta, no le diga: no preguntes, no hagas preguntas tontas. No, porque el niño va a pensar que no puede hablar, que no tiene el derecho de preguntar, aunque las preguntas sean tan simples. ¿Por qué el pasto es verde? ¿Por qué el cielo es azul? Nunca le corte a un niño la posibilidad de preguntar, porque no está construyendo, él se está construyendo con preguntas. Si usted le corta, no edifica. Quinto, ya vamos a terminar. Según el versículo 30 al 32, leamos: no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Sabe cuál es la clave para salir de una crisis familiar? El perdón. Y no es sencillo. No es sencillo perdonar. Porque si alguien le ha dicho a usted que perdonar es olvidar, error. Perdonar no es olvidar. Uno no olvida cuando lo lastiman. Estuve hablando con un hombre que fue engañado, porque por si acaso las estadísticas dicen que el 30% de las infidelidades son de las mujeres. Hay mujeres que son infieles. Y un hombre tan dolido estuvo en charlas conmigo, en sesiones de consejería por Zoom. ¿Y sabe qué es lo que me dice? Pastor, no puedo perdonar. Viene a mi mente todo el tiempo lo que me hizo. Y cualquier cosita que ella haga, yo reacciono y le saco en cara lo que me hizo. Y ya nunca más vamos a poder estar bien. No digas eso, le digo. No digas eso. Porque es cierto, tú no vas a olvidar lo que sucedió. Dios nos diseñó de una capacidad tan grande que los recuerdos quedan ahí. Pero lo que tenemos que hacer
es que hay un pensamiento más poderoso que lo que sucedió. Y ese pensamiento más poderoso tiene que estar basado en lo que dice acá. No en lo que tus amigos digan, no en lo que la sociedad diga, sino en lo que Dios dice. ¿Y qué dice Dios para salir de una crisis? Quítese de vosotros toda amargura, todo enojo, toda ira, toda gritería. Escuche bien, la amargura estar en un estado de amargura es una decisión personal. Porque tú puedes vivir amargado toda tu vida, la otra persona ni se dio cuenta que tú estabas amargado. Por eso tienes que trabajar en eso. Señor, me duele, Señor, no puedo. ¿Y sabe por qué debemos decir eso? Porque Él sí sabe, Él sí entiende y Él sí puede. Y cuando tú no puedas quitarte esa raíz de amargura de tu corazón, Él sí puede. Él sí puede quitar eso. Él puede hacerlo. Y cada vez que tú quitas algo de tu vida, tienes que llenarlo. ¿Sabe cuál es el error de las familias? Que quitan algo y lo llenan con cualquier otra cosa. Lo llenan con psicólogos, lo llenan saliendo, lo llenan con bebida, lo llenan con cigarro, lo llenan con otra pareja, lo llenan. Pero Dios dice, cuando yo quite algo de tu vida, yo quiero llenar ese espacio. Yo quiero llenar tu vida. Si tienes amargura, dile, Señor, quite esta amargura que tengo. No solamente es eso. Deja que Dios llene tu vida, que inunde tu vida. Deja de gritar. Si en tu casa están gritando, deja de gritar. Porque gritando no vas a solucionar las cosas. La gente no funciona a gritos. Te puede tener miedo y puede ir corriendo a su cuarto a hacerlo. Pero no es la idea de Dios que la gente funcione a gritos. No. Que tu palabra sea firme, pero sea en amor. Antes, dice la Biblia, sean buenos y amables unos con otros. ¿Dónde nace la amabilidad en tu hogar? Enséñale a tu hijo a decir gracias, por favor, con permiso. Porque cuando un niño me llega a un colegio y no sabe de modales es porque su papá no lo está haciendo. Esto no es responsabilidad de una institución. No es la escuela dominical, no es OANSA, no es un colegio cristiano el que tiene la responsabilidad de enseñar esto. Es tú. Tú. No hay una prédica más impactante para la vida de un niño que ver cómo su papá trata a su mamá y cómo su mamá responde a su papá. Eso es más poderoso que una terapia. Quítese de vosotros toda ira, toda gritería, toda maldición. No maldigas a tus hijos, no maldigas a tu esposo, no maldigas la vida de tu esposa. Puede enojarte lo que hace y cómo lo hace o su carácter, pero tú no cambias a la gente. No puedes hacerlo. Pero tenemos un Dios que sí tiene poder para hacerlo. Si te sientes frustrado por cómo es tu esposa, entra a tu cuarto, Mateo capítulo 6, versículo 6, dobla rodillas y habla con tu padre que ve en lo secreto. Señor, no entiendo a mi esposa, no entiendo su carácter, dame palabras, no quiero gritar, no quiero lastimar, no quiero maldecir, quita la amargura. Enséñame a perdonar, porque el versículo termina diciendo, perdónense unos a otros. No puedo perdonar. Aquí te da la clave. Como Dios también te perdonó a ti en Cristo. Cada vez que tengas un problema en la familia y te sea difícil perdonar, ponte a pensar en esto. Como Dios te perdonó a ti, debes perdonar. ¿Usted ha ofendido a Dios? Yo sé, muchas veces. Y yo no entiendo cómo es que Él me da tantas oportunidades. Yo no entiendo por qué Él me ama tanto. Y Él dice, de esa manera, aplícalo en tu casa. De la manera que yo te perdoné,
Perdona a tus hijos de la manera que yo te perdoné. Perdona a ese esposo que te fue infiel y que hasta se fue. Perdona. Y no te está diciendo que él va a volver tal vez, pero si tú no perdonas, tú vas a tener esa amargura en ti. Y Dios no quiere eso. Perdona. Si tus papás te han lastimado con sus palabras, perdónalos. No es fácil ser papá. Si tus hijos te han lastimado con sus palabras, porque los hijos lastiman. Los hijos lastiman. Cuando te dicen que no eres un buen papá, cuando te dicen, es que tú no me quieres. Si ellos entendieran como Dios te perdonó a ti en Cristo. Esa es la última etapa. Nadie sale de una crisis familiar si no trabaja con toda su familia para avanzar. En conclusión, hermanos, la Biblia deja en claro que la familia es importante y es una enseñanza central en la Biblia. Dios mismo la instituyó. La relación matrimonial y la comunicación entre los miembros de la familia es el centro del sistema. Honrar a los padres y el amor los unos por los otros son cimientos de una familia fuerte y saludable. Comprométase a pasar más tiempo de calidad con los miembros de su familia. Conviértalos en su primer ministerio. Si hay algún líder acá que me esté escuchando, usted puede tener todos los ministerios habidos y por haber, pero no hay ministerio más importante que tu familia. No hay. Uno tiene que tener el valor muchas veces de decir no a ciertas cosas para darle importancia a lo que Dios sí te ha dado. Una familia. Ponga al Señor como el centro de sus relaciones. Que Él guíe tus palabras, tus reacciones, tus emociones. Y perdona. Perdona. Inclina su rostro, vamos a orar. Yo quisiera un momento que usted pueda pensar allí en el lugar donde usted está. Y si hay alguna persona que nos está escuchando, viendo a través de las redes sociales, ¿cómo está tu familia? ¿Hay gritos? ¿Hay peleas? ¿Están pasando por alguna crisis? ¿Qué sucedió? ¿Fue algo que se ocasionó dentro o por algo externo? Cualquiera sea la situación, pon al Señor en el centro de tu familia. Pídele a Dios que esté en la cabecera de tu mesa. Pídele a Dios que esté ahí cuando tú vayas a dormir con tu esposo o con tu esposa. Pídele al Señor que te dé palabras para hablar con tu hijo de aquel tema que no puedes hablar, porque no tienes las palabras, porque no sabes cómo. Si usted no tiene a Cristo en su vida ni en el centro de su familia, es momento de que usted reflexione sobre qué está fundamentada su familia. ¿Cómo educa a sus hijos? ¿Cómo trata a su esposa? Si usted no tiene a Cristo, es imposible que lo haga bien. Si usted no tiene a Cristo en su vida, es momento de poner un cimiento sólido para su familia. ¿Cómo lo hago, pastor? Arrepiéntase de sus pecados. Arrepiéntase. Pida perdón al Señor. Entréguele su vida. Señor, yo reconozco que he pecado y que por mi pecado mi familia está siendo afectada. Por eso es que yo necesito, Señor, que tú me salves. Yo entiendo que tú viniste a este mundo a morir por los pecadores. Ahora yo entiendo que yo soy un pecador. Sálvame. Creo en Jesucristo como mi Señor y mi Salvador. Y te pido, ingresa a mi hogar. Ingresa a mi hogar. Yo necesito, Señor, que tú reines en mi familia. Que
interrumpas cada vez que peleamos, que interrumpas cada vez que nos lastimamos. No permitas que nos dañemos. Padre, obra en mi familia. Oro por mi papá, oro por mi mamá. Tú sabes que a veces discuten. Oro por mis hijos, Señor. No entiendo qué cargas tendrán, a veces no me cuentan. Ayúdame. Oro, Señor, para que tú obres en mi familia. Señor, te damos gracias por esta mañana, por tu palabra. Oramos por las familias de nuestra iglesia, por aquellas familias, Señor, que hoy entenderán, Señor, lo que tú dices en tu palabra para salir de estas crisis. Gracias, Señor, porque en ti tenemos el perdón, la esperanza, la confianza. Si tú estás en el centro de mi familia, vamos a soportar 1, 2 y las crisis que vengan, porque tú eres nuestro Dios, nuestro escudo, nuestra fortaleza. Gracias, Señor, por las familias de la iglesia. Guárdanos de todo mal, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor le bendiga.